Bueno, vamos a continuar. En la semana pasada estuvimos platicando un poquito sobre la paz. Y justamente venía yo hoy en la mañana después de preparar el auditorio y en el estéreo del carro salió la canción de Semi Shalom y estaba pensando, Dios mío, ¿cómo necesitamos paz en este tiempo? Pero además de la paz es muy importante la paciencia, porque sin paciencia, ¿quién sabe cómo estaría este mundo? Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5:13, versículos 14, perdón, Gálatas 5, versículos 13 al 14, y luego voy a brincarme al 22 al 26. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículos 22 en adelante, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Señor, gracias en esta mañana porque tenemos el privilegio de venir delante de ti. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de pararnos delante de ti o de sentarnos o postrarnos delante de ti, Señor, para escuchar tu palabra y para aprender. Te pido, Señor, que tu palabra hoy venga a nuestro corazón, caiga como semilla en tierra fértil para que, Señor, germine, para que crezca, florezca y fructifique al 100 por 1, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sus notas están mucho más amplias que lo que voy a hablar hoy porque todos tenemos una mamá en casa y queremos darle descanso. Y se las dejé muy amplia porque hay muchísimo que hablar sobre la paciencia, pero hay muy poco tiempo el domingo en la mañana. Y honestamente no quiero que les pase lo de mi ejemplo de la gracia, ¿verdad? Que luego ahí van ustedes volando y los para la policía. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Paciencia? ¿Por qué paciencia? ¿Por qué Dios se preocupó por la paciencia? ¿Por qué el apóstol Pablo se preocupó por ponerlo como el cuarto componente del fruto del Espíritu? Y que quede claro que el fruto del Espíritu no es los frutos del Espíritu, es uno solo. Y para tener el fruto del Espíritu tenemos que tener todos los componentes juntos. Si no están todos juntos, no tenemos toda la fruta, todo el fruto completo, ¿está de acuerdo? No estamos dando fruto, no estamos mostrando el fruto del Espíritu. Otra cosa que es muy interesante acerca del fruto del Espíritu es que no es algo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Usted puede cultivar chile, puede cultivar tomate, tomatillo, puede cultivar cebolla, ajo y después hacer su salsa, pero el fruto del Espíritu no es así. El fruto del Espíritu es un don divino, no es algo que usted pueda lograr con sus propias fuerzas. Yo no puedo decidir el día de hoy, ok, yo quiero hoy ejercitar la paciencia. Voy a esforzarme todo lo que pueda por ser paciente hoy y voy a ir a la tienda y voy a comprar 5 kilos de paciencia. Eso no es posible. Usted no puede ir a la tienda del Lowe's o al Home Depot, la tienda favorita de mi niño, y encontrar un paquetito de semillas de paciencia. Eso no es posible. De hecho, le voy a decir una cosa. Nos decía un pastor hace muchos años, no pidas paciencia, porque si pides paciencia va a venir prueba. Y en cierta forma, no es que pedir paciencia traiga prueba, pero si usted le dice, Señor, ayúdame a ejercitar mi paciencia, ayúdame a crecer en la paciencia, usted va a tener que enfrentar ciertas situaciones en la vida para que esa parte del fruto florezca. Hemos platicado sobre cómo la plata y el oro son refinados, tienen que pasar por fuego una y otra vez, se quitan la escoria y los vuelven a calentar y vuelven a quitar, los dejan enfriar. Y sabe que la paciencia es una de esas cosas. Si usted dice, Señor, ayúdame a ser paciente hoy, cuando usted vaya manejando al trabajo esa mañana después de orar, muy probablemente va a haber un accidente. Y usted va a tener que ser paciente porque todo el mundo se va a querer meter a la fila donde usted está. Y en lugar de hacer 10 minutos al trabajo o 5 minutos, usted va a hacer una hora. A mí me caía bien gordo ir a la oficina todos los días antes de la pandemia. Ahora ya me dejan trabajar desde la casa. Pero me caía bien gordo porque técnicamente de mi casa a la oficina son 15 minutos. Siempre me iba con media hora por lo que fuera a pasar. Pero llegaba a ocurrir que alguien
iba volando porque iba tarde al trabajo, tenía un accidente y entonces en lugar de 15 minutos era 1 hora y media, 1 hora 45 y hubo días que fueron 3 horas en la espera en el tráfico. Lo bueno es que mi jefa estaba atorada como 3 carros atrás de mí, así que no me pudo regañar porque ella sabía de dónde venía. De hecho, ella viene de más lejos que nosotros. Pero la paciencia es algo que va a estar probado, va a ser probado. Si usted quiere paciencia, Dios va a encargarse de que usted la ejercite bien. Ahora, la paciencia, dice el diccionario, que es una moderación ejercitada o dada por parte de Dios frente a la oposición u opresión. Eso significa que va a ser una moderación en cuanto a carácter y temperamento. Y cuando usted llegue a un momento, una encrucijada donde tenga que ejercitarlo, Dios va a estar con usted. Pero tiene usted que pedirle al Señor que le ayude a cruzar a través del valle. Le voy a decir una cosa, cada vez que usted pase por un valle, no pase solo, hermano. Dios está con usted. Luego vienen y me dicen, ay, pastor, es que fíjese que pasó X o Y, y mi familia, y mi mamá, y mi suegra. Le voy a decir, el Señor está junto a usted, hermano, no se queje conmigo. Pídale ayuda a Dios. Está bien que pida ayuda para orar por usted. ¿Y sabe qué? Oro por la gente y me gusta orar por la gente porque yo sé que si pongo mi tiempo para orar por usted, el Señor en algún momento va a poner a alguien a orar por mí y se va a hacer una cadena bien bonita de oración. Pero le voy a decir otra cosa. Si usted está pasando por un valle, está pasando por dificultad o está tratando de hacer crecer su paciencia, usted dígale al Señor, Señor, por favor, ayúdame. Tómese de la mano de Dios. Cuando usted estaba chiquito, si usted quería sentirse seguro, usted se agarraba de la mano de papá, ¿que no? Iba a cruzar la calle y veía usted los carros pasar volando, especialmente esos de los 70s y de los 80s que eran hechos de pura lámina de esa dura y no de fibra de vidrio como ahora. Usted decía, este me pega y hasta aquí llegué. Yo me agarraba de la mano de mi papá y me acuerdo que cuando iba a un lugar que me causaba inseguridad, lo primero que hacía era agarrar la mano de mi papá. Y si mi papá por la razón que fuera no iba, me agarraba de la de mi mamá. Y voy a entrar al tema de la paciencia con las mamás porque las voy a tener que agarrar de ojeriza hoy. Es el Día de la Madre. Y la verdad es que si empezamos a platicar sobre qué es la paciencia y esa moderación, pasa en mi casa y pasaba cuando yo estaba chiquito siempre. Empezaba el conflicto, papá llegaba molesto y mi mamá lo calmaba siempre. Y en la casa a veces pasa, yo me molesto con algo y mi esposa llega y me dice, aguanta, tiene 3 años o tiene 7 años. Todavía no tiene el nivel de inteligencia de alguien que esperas que tenga el nivel de inteligencia. Y es cierto, y ella me calma y con la paciencia que ella muestra a veces, hasta me siento mal. Debería yo demostrar esa paciencia. Y con mi mamá era igual, mi mamá era muy paciente con nosotros, sobre todo cuando había que aprender las tablas de multiplicar. Cómo era paciente mi mamá. Pero la cuestión con la paciencia es que no es pasiva. La paciencia es algo que tiene que ser desarrollado de manera activa. Radica en el amor de Dios y el poder de Dios en la vida del cristiano. Si usted no está activamente tomado de la mano de Dios, como le decía, su paciencia no se va a desarrollar. Porque entonces usted está intentando hacerlo por su propia voluntad, por sus propias fuerzas, y no pasa así. Nuestra paciencia es probada en muchas instancias. Si usted está en la escuela o pasó por la escuela, yo pasé por la escuela hace no mucho, y tenía 2 niños chiquitos en la casa, un trabajo a tiempo completo, más la iglesia, más la escuela, y llegó un punto en que yo estaba impaciente. Se probó mi paciencia. Y más en el último año que nos tocó uno de los libros más pesados de todos. Yo estaba así de, Dios mío, necesito que me ayudes porque estoy empezando ya a volverme loco. Mire, a lo mejor usted me conoció antes que empezara la escuela y todavía tenía más cabello. Me arranqué mucho del cabello cuando estaba en la escuela porque era trabajar a tiempo completo, terminaba, hacía algo de lectura bíblica o estudio, preparaba para el domingo, o preparaba la música para el grupo de alabanza, o preparaba la enseñanza del miércoles, comía, poníamos a los niños a dormir después de eso y en la noche ibas a estudiar.
Estaba cansado, estaba pesado. Mi vida estaba pero al 100% llena. Ahorita, gracias a Dios, la escuela ya pasó y ya de repente me entró la locura de regresar a la escuela de música, pero voy a esperar a que los niños se atiendan solos para eso, porque ahorita necesitan toda la atención necesaria. A lo mejor pasa en su oficina que su jefe llega y le tira una pila de trabajo que alguien más quiso no hacer. Me pasó esta semana y le voy a ser honesto, perdí la paciencia. Que de repente veo que llega yo estoy en el área de soporte, estoy en el área de sistemas, estoy en soporte y llegan normalmente eh, tickets que la gente levanta porque hay problemas y me llegó uno y lo empecé a leer y vi al mismo tiempo que me llegó el correo de un compañero de trabajo que había estado trabajando en ese ticket antes. Y lo leí y me quedé, a ver, espérate, tú estabas haciendo este trabajo, ¿por qué ahora lo tengo que hacer yo? El muchacho no encontró, tiene más tiempo que yo en la posición, no encontró la solución y me lo pasó a mí. Y me quedé, "Oh, yo soy nuevo, tengo como 4 meses en la posición o 5 y me estás aventando el trabajo a mí para que yo me figure cómo hacerlo." Y perdí la paciencia, me enojé. No soy perfecto, yo no voy a decir que soy paciente al 100%, hermano, porque no lo soy. Y sé que ustedes también tienen sus problemas, ¿no? A lo mejor es el tráfico. No le gusta que le corten en el tráfico, no le gusta que se pasen a las 3/4 de la luz amarilla, o no sé. Todos tenemos un área que nos prueba la paciencia y ahí es donde vamos a entrar. Porque sabe que mientras más nos falle la paciencia, más prueba vamos a tener en esa área, porque el Señor quiere levantarnos a un nuevo nivel. Y no podemos pasar de nivel si no pasamos la prueba fácil, ¿verdad? En la escuela, si queríamos subir de nivel en matemáticas, teníamos que pasar el examen de matemáticas para poder llegar a cálculo. Y a menos que usted fuera un experto en cálculo, yo no sé, pero si me pregunta a mí, no sé cuántas veces la tuve que pasar. Cálculo no es fácil, pero tuve que pasarla 2, 3 veces hasta que llegué al punto en que pude pasar el examen. Así que dice, el pastor es bien inteligente. No, yo era re burro. En algunas cosas yo era bien burro también. La cualidad de tolerancia y autocontrol que se muestra particularmente en una voluntad de esperar a Dios y su voluntad. Esto es de Martin H. Manser. Fíjese bien cómo le está poniendo este autor en particular. Dice que la paciencia es la cualidad de tolerancia y autocontrol que se muestra particularmente en una voluntad de esperar a Dios y su voluntad. Cuando usted llega a ser una persona paciente es cuando usted somete su voluntad personal a la voluntad y a la autoridad de Dios. Hay otra definición muy buena por acá que dice que es la habilidad de esperar sin convertirse en apresurado o impetuoso. Le voy a platicar una historia breve sobre paciencia. Fuimos a una tienda el viernes en la noche, la tienda de Bath and Body Works. Y a mi niño le gustan los botecitos de sanitizante de manos porque se encariñó con esa cochinada de cuando empezó toda la pandemia. Y estábamos en la tienda y vio los botecitos y me dice, papá, necesito un sanitizante. Le digo, pero ¿para qué quieres uno si el último lo tiraste todo en tu cama? Y me dice, papi, es que lo tiré en la cama. Y le dije, bueno, si lo vas a tirar en la cama, no necesitas uno. Y entonces agarré un botecito después de que me estuvo duro y dale. Le dije a mi señora, oye, pues vamos a darle uno de estos. Me dice, tenemos varios en la casa, ¿por qué no le das uno de los que están en la casa? Le dije, porque ese es mío. Lo dije tal cual. Pero llegando le dije a mi niño, llegando a la casa, vemos cuál te voy a dar y pues cuando estemos listos para dártelo, porque si no lo vas a volver a tirar en tu cama, porque además es el que se va a dormir la siesta. Mientras está durmiendo la siesta se pone sanitizante y sale al baño y agarra crema y deja crema por todos lados. Así es mi chamaco, entonces le dije, no, vamos a esperar, ¿no? Y ya cuando salgamos de viaje, que realmente lo necesitas, entonces te lo damos. Y ayer, aquí está mi testigo, cada 5 minutos, papi, ya me das el sanitizante, papi, ya. Llegó un momento en que le dije, no, ya no te lo voy a dar, ya déjame dar lata. Hasta que lleguemos al momento que salgamos de viaje, te lo doy. Ya como que se calmó. Pero
Fíjese cómo son las cosas con nosotros adultos y por qué le puse ese ejemplo. Muchas veces pasa, le pasó al rey Saúl. De hecho está el ejemplo por ahí más adelante en sus notas, si no mal recuerdo. Le pasó al rey Saúl. Le dice Samuel, antes de enfrentarte a este ejército, espérate a que yo llegue. Vamos a levantar ofrendas quemadas, sacrificio quemado a Dios, para que puedas vencer al ejército y vaya Dios contigo. Llegan al punto de encuentro, están los dos ejércitos frente a frente, han pasado un par de días y Saúl se da o ve que no llega Samuel. Y se queda, ¿qué vamos a hacer ahora? Samuel no llega y aquellos ya nos van a atacar y agarra a Saúl y dice, ok, de hecho, peor tantito todavía, porque se da cuenta que algunas personas de su ejército empiezan ya a irse. Están ya muertos de miedo y se empiezan a ir. Entonces al final de cuentas, dice Saúl, ¿sabes qué? Tráiganme aquí el sacrificio y yo lo voy a hacer. Y justamente cuando estaba terminando de hacer el sacrificio, llega Samuel. Y me llama mucho la atención las palabras de Saúl, porque dice, locamente, perdón, las palabras de Samuel. Samuel le dice a Saúl, locamente has actuado. No fue paciente. ¿Y sabe qué nos pasa a nosotros en nuestra vida como cristianos? La paciencia, al final de cuentas, es algo que tenemos que desarrollar, tomados de la mano de Dios. Y voy a regresar a ese punto y lo va a ver en sus notas repetidamente porque ese es el punto en el que tenemos que estar. La cuestión con nuestra paciencia es que nuestra paciencia tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Yo puedo estar orándole a Dios, Señor, dame una casa más grande, quiero la casa del millón, Señor, y quiero ganar mi primer millón. Pero esa no es la voluntad de Dios tal vez, porque sabe Dios que si usted gana la casa del millón y usted gana su primer millón, se lo va a gastar en pura chuchería. O a lo mejor usted está orando, Señor, por favor, que me gane la lotería. ¿Sabe que no ore por eso, hermano? Por dos razones. La primera, jugar a la lotería es lo mismo que jugar apuestas, pero más tonto todavía. Y segundo, porque si usted se gana la bolsa de cuántos son, 64 billones, 80, lo que sea, ¿qué va a hacer usted con todo ese dinero? Le voy a asegurar que el momento que usted se lo gane, en lugar de darle gracias a Dios, usted se desaparece del mapa, se compra la casa de los 50 billones. Mucha gente, a lo mejor usted dice, no hermano, yo no. Yo me iría a Nicaragua a construir la clínica bien y ponerles carreteras, darles carros, poner un helicóptero en la clínica. Qué padre, hermano, y me encantaría que fuera así. Pero ese es uno en muchos miles de personas. Le voy a platicar la historia otra vez, creo que la he platicado antes. Ahí por la casa donde mi señora creció, en Ohio, hay una casa enorme y cada vez que vamos me gusta pasar por enfrente de la casa para ver qué ha sido de ella. Es una casa que es de ensueño, está en un terreno gigantesco, tiene increíbles jardines y usted ve la casa y se ve impresionante desde afuera. La persona que la construyó se ganó la lotería y construyó esa casa cuando se ganó la lotería. Tantito después perdió la casa y lo perdió todo. Y esa es la historia de muchos. ¿Por qué la lotería es tan tonto, hermano? Porque si usted se gana lo que viene en la bolsa de la lotería, lo va a perder, lo que fácil llega, fácil se va. Así es. Y hay muchas personas que he visto subir de tener nada a tener algo de dinero y lo primero que hacen, no voy a decir nombres porque hay gente conocida en esto, lo primero que hacen es irse a comprar el Hummer del año y con todo el equipo de aftermarket y se queda uno así de, a ver, ¿compraste un carro de $80,000? ¿Y cómo lo vas a pagar? Ganas 50,000 al año. No sé cómo le hizo para conseguir el préstamo. Y así como ese he visto muchos. Gente que hereda propiedades, gente que hereda vehículos, que hereda dinero, desaparecen. La paciencia de Dios o la paciencia que debemos desarrollar es de acuerdo a la voluntad de Dios. Está bien que usted ore por más dinero. Dios no le va a dar más que lo que usted pueda administrar y eso es bíblico. Eso no es algo que me saqué de la manga. Está en la palabra de Dios. Si usted está orando por una enfermedad para que sea sanada,
por un miembro de la familia, por un compañero de trabajo, hermano, alíñese a la voluntad de Dios. Agárrese de su mano. No se desespere. Hay gente, le voy a platicar otro ejemplo. Hay un pastor que escribió un libro que estaba yo leyendo hace como un año más o menos. Él decía, yo estuve orando por un vecino mío por años. Esta persona falleció, este pastor falleció. El día de su funeral, la persona por quien estaba orando se convirtió a Cristo. Tal vez no lo vamos a ver en esta vida, pero no se desespere, no se desanime, no se impaciente, porque el Señor sabe lo que está haciendo y en su tiempo va a venir a darle lo que usted está esperando o lo que usted está pidiendo. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. El pastor Kevin puso un ejemplo muy interesante. Domingo en la mañana es muy difícil, especialmente para ministros. Si usted ve el estacionamiento de staff y el estacionamiento de enfrente, al final, ya que todo termina y los únicos que quedamos en la iglesia somos staff, usted se va a dar cuenta, muchos de nosotros, si no la mayoría, nosotros no lo hacemos, no hay necesidad todavía, pero muy probablemente va a pasar. Vienen en por lo menos 2 coches. Decía el pastor Kevin, todos los carros de la casa salen el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque nos impacientamos. Sabemos que estamos sujetos a un horario, sabemos que tenemos que hacer algo y usted tiene niños pequeños o tiene adolescentes, usted sabe lo que es tratar de salir a tiempo de casa. No lo digo en mala onda, pero es la verdad. Tengo 2 niños chiquitos y me ha pasado múltiples ocasiones. Los mando al baño, antes de salir siempre es una regla, vayan al baño y estoy ya amarrándolo al coche a mi niño y tengo que ir al baño. ¿No te mandé? Sí, pero no fui. No, pues sí. Y ahí es donde empieza la impaciencia. Esa es una de las formas. La otra es el supermercado. Muchas veces llegamos y vemos las filas. Decía alguien por ahí, un cómico, dice, vas al Home Depot y tienen como 50 cajas y nada más hay 2 abiertas. Y viene la impaciencia en el supermercado, y viene la impaciencia en la escuela, y viene la impaciencia en la iglesia. Y le voy a decir algo bien tremendo. Mucha gente es bien impaciente en la iglesia. ¿Cuándo se va a acabar la alabanza? Qué regordo esto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo posible para llegar ya que se haya acabado. Lo que no se dieron cuenta es que esa semana cantamos 2 cantos y llegaron al final de todo el servicio. Yo recuerdo escuchándolo antes. Ay, vamos a llegar ya que termine la alabanza porque luego ese grupo de alabanza, ¿cómo se cuelga? Ay, este pastor siempre hace lo mismo y siempre la misma rutina. La impaciencia. O la otra. Ay, no, es que nunca me toca el lugar de estacionamiento que me gusta. Bueno, hermano, vengas más temprano. Se arregla fácil la impaciencia. La iglesia puede llegar a ser un lugar de impaciencia. Le voy a decir una cosa. Los cristianos muchas veces somos más impacientes que la gente del mundo. Ahora, ¿por qué tenemos que evitar ser impacientes? ¿Por qué tenemos que agarrarnos de la mano de Dios para evitar ser impacientes? Le voy a decir la primera, porque cuando nosotros somos impacientes tomamos decisiones muy malas, terribles. Pregúntele a Saúl, perdió el reino por ser impaciente. Hay varias personas que puedo decir nombres, pero nuevamente algunos son conocidos, que por falta de paciencia perdieron todo lo que tenían. Algunos ministros que por falta de paciencia pierden toda la iglesia que tenían, pierden todo el mobiliario que tenían, pierden hasta el edificio que tenían. Cristianos por falta de paciencia pierden su fe, pierden a su familia. Desafortunadamente hay una tasa grande de divorcios dentro de cristianos. Pero pastor, ¿qué tiene que ver esto? Le voy a decir que tiene que ver esto. Los cristianos deberíamos de entender la figura del matrimonio mejor, sin embargo, somos los más impacientes de todos. Y un cómico lo supo poner muy bien. Él dice, nosotros, mi esposa y yo, tenemos
la rutina o la costumbre de orar uno por otro al ir a dormir en la noche. Y esta noche habían tenido alguna discusión o algo y dice que su esposa dice, no, yo voy a orar, pero voy a orar yo por mi propia cuenta y no sé qué. Y dice que se voltea y empieza a orar, Señor, perdónalo porque este es un no sé qué y un no sé cuál. Nos agarramos de una promesa o de una palabra bíblica para ser impacientes con nuestra pareja y no está correcto. Los cristianos muchas veces llegan a consejería matrimonial y nos dicen, pastor, es que ya no la amo. No, no es que no la amas, es que te encontraste otro carrito más reciente. Es la verdad. Y en lugar de tener paciencia con la mujer a la que le juraste ser leal y ser fiel por el resto de tus días, la estás tirando a la basura, nada más porque no dobla la ropa interior como a ti te gusta, o porque no la plancha con almidón como Benton Fraser. Nada más porque no te plancha los calzoncillos con almidón, ya estás tirando a tu esposa a la basura. O la señora, no, pues es que me avienta toda la ropa sucia ahí en la esquina de la recámara. Pues habla, arregla el problema. La falta de paciencia es lo que nos destruye a los matrimonios. La falta de paciencia destruye las relaciones entre padres e hijos. La falta de paciencia es una consecuencia o trae consecuencias graves. Le voy a decir, una de las causas más grandes de conflicto entre familias, entre relaciones laborales, es falta de paciencia. Muchas veces llega uno como padre y empieza a aventarle la lámina a los hijos, ¿no? No, es que mira nada más, tú no haces esto, tú no haces el otro, tú no haces aquello. Y ahí estamos castigando y ahí estamos diciéndole a los niños cuando muy probablemente nosotros les dimos instrucciones que se contradicen. Nos pasó de alguna manera anoche. Mi esposa y yo decidimos tener una cita y salimos, fuimos al cine, dejamos a los niños con niñera y regresando, hicimos toda la rutina para ponerlos a dormir y le dije a mi hijo, ve y haz X y mi esposa le dice, ve y haz Y, sin que nos habláramos o nos comunicáramos entre nosotros. Yo estaba en un cuarto y estaba en otro. Y mi niño empieza a hacer lo que yo le ordené y mi señora dice, no, pero te mandé a hacer esto. Y él está así, sí, pero papi me encargó esto. Entonces muchas veces nosotros sin darnos cuenta estamos creando un conflicto interno porque si yo me hubiera enojado, no, pero ¿por qué no hiciste lo que te dije? Ah, es que mami me mandó y yo entonces me enojo con ella, me frustro, en lugar de mostrar paciencia, estoy destruyendo a mi familia en lo particular. Ahora los jóvenes o los niños muchas veces también no tienen la paciencia con los papás. Ay, papá siempre me dice X, oye, mamá siempre hace esto. Ten paciencia. Hay muchas cosas, lo voy a decir abiertamente, hay muchas cosas en las que yo fallé como hijo. Muchas. Los que me conocen un poquito más saben de lo que estoy hablando. Les he platicado mis locuras, les he platicado cómo era yo. Y muchas veces yo me frustraba con mi papá en particular. De hecho, nuestra relación en algún momento, por lo menos de lo que yo pensé, de lo que yo sentí, estaba muy deteriorada y no se corrigió hasta mucho tiempo después. Pero yo me frustraba mucho con él porque yo sentía que él estaba siempre encima de mí, cuando realmente yo era el problema. Yo me impacienté con él, me enojé con él, hubo veces que discutí con él de maneras terribles. Una vez lo hice incluso en frente de compañeros de trabajo y no lo debía haber hecho. Perdí la paciencia. Puedo poner mil excusas y decir, ah, es porque mi papá siempre me regañaba y mi papá era bien duro conmigo. Puedo decir todo ese tipo de cosas, pero en realidad todo está en el corazón y en la mente de uno. Como padres y como hijos de los dos lados tenemos que entender perfectamente bien. Cuando algo está pasando en la casa tenemos que resolverlo y no perder la paciencia. Porque si perdemos la paciencia vamos a caer en conflicto. El conflicto es una de las peores consecuencias. Porque sabe que hay conflictos bien ridículos. Que se pueden arreglar con una palabra bien fácil. Perdóname. Y les voy a decir una cosa.
Porque a lo mejor usted está pensando, ya ves, hijo, debes pedirme perdón más seguido. Le voy a decir una cosa, uno como papá tiene que aprender a pedir perdón también. Me impactó muchísimo el libro que leí del pastor Marcos Witt. Este libro es un libro sobre liderazgo para ministros y es la aplicación pastoral del Salmo 23. Y una de las cosas que dice el hermano Marcos ahí es que algo que marcó su vida para siempre es una vez que su papá lo castigó durísimo y después se enteró que él no había sido el del problema. Llega su papá, se pone de rodillas y le pide perdón. Porque sabe que cuando nos equivocamos tenemos que aprender a pedir perdón. No somos dioses. Y los conflictos que creamos entre familia son por tonterías. Yo puedo decir, es que me cae bien gordo que mis niños vayan y golpeen las paredes y todo con los muebles y enojarme por eso y hacer berrinche por eso. Pero a lo mejor yo estoy haciendo algo que les frustra más a ellos y no me he dado cuenta. Entonces es muy importante abrir nuestros ojos y ver qué estamos haciendo. Porque aquí caemos también en el otro punto importante del apóstol Pablo que dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Estamos? Otra consecuencia de la impaciencia son elecciones tomadas que cambian el futuro de nuestra vida. Saúl perdió el reino por un acto de impaciencia. Pero le voy a decir una cosa, ¿cuántas veces por impaciencia mucha gente ha perdido la vida? Lo podemos ver en accidentes automovilísticos. No sé si usted se dio cuenta, se enteró, pero hubo una volcadura en 76 y 119. Aquí en Owasso, en una calle de doble sentido, alguien perdió la paciencia y se volcó ahí. No le estoy echando la culpa a esa persona en particular. Algo pudo haber pasado, se atravesó un coyote, lo cual ha pasado. Me ha pasado a mí, se me atraviesa una jauría de coyotes ahí enfrente de mi carro. Cuando voy manejando a 40, apenas alcanza uno a parar sin dañar el vehículo. No estoy culpando al conductor, pero así como ese, ¿cuántas veces ha pasado que por intentar ir más rápido, por intentar llegar a tiempo, por intentar hacer algo en particular, perdemos la paciencia y cometemos el error de casi causar un accidente o causarnos un accidente? ¿Le ha pasado que va usted manejando rumbo a Dallas, Oklahoma City, a donde usted quiera, y de repente en una carretera de 80 millas la hora pasa un carro como a 160? Se queda, bueno, ¿qué puede estar pasando para que vaya tan rápido? Y va haciendo zigzag entre carros y camiones, y al rato ve como 4 patrullas detrás de él parados a la orilla de la carretera. La pérdida de paciencia lo lleva a tomar decisiones que van a marcar su vida para siempre. No permita que la paciencia marque su vida. Hay una palabra que dice la carta del apóstol Santiago, dice, y esto es bien importante, vamos a aprender esto y le voy a dar de tarea que lo lea en casa con calma y lo aprenda si puede de memoria. Dice Santiago 5, versículos 7 al 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. No lo dijo de gratis. Es una cuestión de corazón también. Necesitamos afirmar nuestro corazón. Pero pastor, ¿qué significa que yo afirme mi corazón? Significa que voy a cimentar mi corazón en la voluntad de Dios. Ya vimos que nuestra paciencia va ligada a la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces vamos a afirmar nuestro corazón en la palabra, vamos a afirmar nuestro corazón en la voluntad de Dios para que cuando llegue el momento nuestra paciencia esté arraigada en Dios y no en nuestra propia fuerza. Vamos a ver algunas personas pacientes y con esto voy a cerrar. El primero fue Abraham, dice de hecho Hebreos 6, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham no sabía a dónde iba, solamente fue sacado de la tierra, sacado de entre sus parientes. Él no sabía a dónde iba. Dios le dice, agarra todas tus chivas, literalmente, y jálale. Yo te voy a llevar a algún lugar, pero tú vete para allá.
Él no sabía para dónde. ¿Y por qué dije literalmente agarra tus chivas? Porque Abraham era un hombre muy rico. Y la forma en cómo medían su riqueza en esa época era la cantidad de ganado que tenían. Así que agarró todas sus chivas y se las llevó para otro lado. Y la parte interesante de esto es que dice la palabra que hay un punto en el que él y su sobrino Lot se separan porque era tanto ganado que tenían entre los dos y era tan poca la tierra para que pastaran los ganados que tuvieron que separarse. Así que Lot jaló más para Sodoma y Abraham jaló más para la tierra de Canaán. Y gracias a que él esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Y su hijo Isaac nació aún en su vejez, él estando ya sobre los 100 años. Si a mí me dicen vas a tener un hijo a los 100 años, le voy a decir, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, 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 por favor, a lo mejor te equivocaste de persona. Si a mis 40 me cuesta trabajo, imagínese a los 100. Los profetas, dice Santiago 5, versículo 10, hermanos míos, tomad en ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Quiero un ejemplo bien interesante de paciencia, Job. Si no sabe quién es Job, hermano, es el hombre que más sufrió en toda la historia del Antiguo Testamento, según entiendo. Un hombre que lo tenía todo, era rico, dice que todos los días iba y hacía sacrificio para pedir perdón por el pecado de sus hijos, por si habían cometido alguno. El diablo toca su vida, toca su salud, su familia, se queda sin nada. Al final de cuentas, él termina lleno de llagas y lleno de dolor y de molestia y de sufrimiento y hasta sus amigos lo regañan. Y él aguantó con paciencia al final. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios a la paciencia de Job? Le dio 2 veces más que lo que tenía antes. Ese es un ejemplo increíble. Los herederos de las promesas, habla Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted, hermano, Dios le ha dado promesas a usted también. Usted puede heredar las promesas. Corramos con paciencia la carrera de la fe, dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 6:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Sigue 2 de Corintios 11:19, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos. Habla de paciencia, tolerancia. 2 de Corintios 11:20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Nuevamente, tolerancia habla de paciencia. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Perdón, tolerarse, soportarse. Segunda de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y el último es Santiago, dice, por tanto, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Hermano, la paciencia va a acarrear prueba, pero si usted pasa la prueba, usted ha desarrollado una de las características del carácter de Dios. No sea impaciente, mire. Muchas veces vamos a encontrar dificultades. De hecho, Jesús nos dijo que iba a pasar. Le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. ¿Qué mejor promesa tenemos? Si Dios venció ya al mundo y el mundo ya no puede tener ningún efecto sobre nosotros, ¿por qué seguir preocupándonos y por qué seguir impacientándonos? Ay, el pastor no deja de hablar. Quiero irme al lunch. No se impaciente, todavía estamos aquí. Hermano, voy a hacer 2 llamados rápidamente. El primer llamado es para aquellos que no han conocido de Cristo, aquellos que han escuchado de Cristo una vez, 2 veces, jamás lo han invitado a su corazón. A lo mejor están aquí o nos están viendo en línea o nos están escuchando y dicen, ¿sabes qué?
yo necesito ser más paciente y sé que Dios puede hacer eso. Quiero estar sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, si usted está aquí y dice, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, hoy póngase de pie. De hecho, vamos a ponernos todos de pie. Si está del otro lado, nos está escuchando, le voy a pedir que se ponga en un lugar donde usted puede tomar un tiempo para una oración simple de 1 o 2 minutos. Le va a llevar a conocer a Cristo. La paciencia, hermano, no viene nada más solita. La paciencia viene a través de dificultad, a través de prueba. La paciencia viene a través de sufrimiento en algunos casos. Le voy a poner otro ejemplo de alguien que sufrió demasiado y de todas maneras es conocido como alguien probado en la paciencia, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pasó por cualquier cantidad de tribulación. Lo intentaron matar, lo latiguearon varias veces, estuvo en la cárcel, y como les he platicado antes, la cárcel romana no era como las de ahora, que tienen camas cómodas, les permiten tener su televisión y les dan de comer. Y comen mejor que nosotros, porque para eso usted y yo pagamos impuestos, para alimentar a los que están en la cárcel. No, la cárcel romana era un lugar donde los amarraban de pies y manos, y muchas veces la posición en que los amarraban destruía su cuerpo por completo, porque los amarraban encorvados y tenían que sujetar esa posición. El cepo no era un lugar bonito para estar amarrado. Y no solamente eso, pero estaban hechas justamente donde pasaban las aguas negras de las ciudades romanas. Eran las coladeras. Pablo escribió la mayor parte de sus cartas en una prisión. Así que si usted piensa que le ha ido difícil y que su paciencia ha sido agotada, hermano, tenemos un muy buen ejemplo de paciencia. De hecho, ¿quiere el mejor ejemplo de todos? Jesús. Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, fue abandonado por los demás, fue negado por uno de sus amigos, de su círculo íntimo de amigos. Fue abandonado durante su tiempo de crucifixión, fue bofeteado, fue latigueado, fue burlado, fue humillado, y aún así fue a la cruz por usted y por mí, y aún así, aún estando en la cruz, abogó por aquellos que le hicieron todo ese mal para que Dios los perdonara. Si ese no es un ejemplo suficiente de paciencia, hermano, yo no sé qué va a hacer. Pero le voy a decir una cosa, usted tiene acceso a ese nivel de paciencia, usted tiene acceso a ese nivel de bendición. Vamos a orar rápidamente. Si usted quiere hoy recibir a Jesús en su corazón y usted quiere empezar a recibir las promesas de Dios en su vida, vamos a orar. Ahí donde usted está, concéntrese en la siguiente oración y repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Esta mañana te pido perdón, Señor, por mis pecados. Yo reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte con poder. En esta hora yo te entrego mi corazón, te confieso como mi Señor y Salvador. Te pido que me hagas una nueva creación. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración y está aquí presente, le voy a pedir que venga conmigo al final. Me gustaría darle información sobre qué pasos hay que tomar enseguida. Si usted está del otro lado en línea, usted me puede contactar a través de WhatsApp 918-350-9486 o a través de fmonroy@wasofirst.com o a través de Facebook o Instagram. Si usted está aquí hoy y dice: ¿sabes qué, pastor? Yo ya conozco de Cristo, pero yo necesito fortalecer mi paciencia. Vamos a orar juntos, porque es importante que todos nosotros estemos en sintonía con el Espíritu Santo. Si usted prefiere venir aquí al frente para que oremos junto con usted, está bien. Si usted prefiere estar en su lugar, también está bien. El Señor va a hacer con usted lo que necesite hacer. Que yo, como dice por ahí la pastora Sally, no me escuche a mí, escuche al Espíritu Santo. Así que si el Espíritu lo trae aquí al frente, venga usted. Si no, está bien, quédese en su lugar. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios impresionante, eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque
tú nos hablas de amor, nos hablas de gozo, nos hablas de paz, cosas que son impresionantes, increíbles para nosotros, pero también tu palabra habla, Señor, que un componente importantísimo de nuestra relación contigo y del fruto que vamos a mostrar al mundo allá afuera es la paciencia. Señor, en esta hora te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes cada vez que venga prueba, Señor, cada vez que tengamos nosotros que subir de nivel en nuestra paciencia. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a tomar las decisiones correctas. Señor, a no ser como Saúl, que por perder la paciencia perdió el reino, sino que seamos, Señor, más bien gente que busquemos la paciencia como una virtud, que busquemos la paciencia como un estilo de vida, que seamos conocidos, Señor, por llevar la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a levantar y a sobresalir de en medio de los demás, Señor, por la paciencia que mostremos entre nosotros, Señor, y a otras personas. Señor, yo sé que a lo mejor es difícil y sé que a lo mejor va a venir prueba, pero también sé que tu Espíritu, Señor, nos tiene tomados de la mano. Señor, y en esta hora yo declaro que cada persona aquí presente, cada persona que nos escucha del otro lado, Señor, hoy es fortalecida por el Espíritu, y cada vez que venga una prueba para la paciencia, en el nombre de Cristo yo declaro que la van a pasar satisfactoriamente, van a crecer, Señor, en esa característica del fruto del Espíritu, y van a poder, Señor, llegar a ser gente tan paciente como lo vimos con Abraham, con Job, con los profetas, con Jesús, con el apóstol Pablo, Señor, y todos aquellos que han sufrido con paciencia a través de todo este proceso, Señor, de llevar el Evangelio a toda nación. Te pido en el nombre de Cristo que los fortalezcas, Señor, en momento de prueba, que los fortalezcas en su vida diaria, en su matrimonio, en su vida familiar, en su trabajo, Señor, que tú los fortalezcas en el área económica, en el área de salud, Señor, que cada vez que venga una prueba, ellos puedan decir, ¿sabes qué? Voy a pasar esta prueba y no voy a perder mi paciencia porque el Espíritu Santo está conmigo. Y que tu Espíritu los ayude a salir victoriosos en cada prueba, Señor, que podamos ver a cada persona de aquí, Señor, cada vez creciendo más en paciencia, creciendo más en gozo, creciendo más en amor, creciendo más en paz. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos ver el día en que todos los que estamos aquí estamos, Señor, dando el fruto completo del Espíritu, y somos conocidos por ser gente que damos fruto de acuerdo al fruto del Espíritu. Porque para eso estamos aquí, para aprender más de ti, para crecer más hacia ti, para ser más como Jesús. Esa es nuestra misión en esta tierra. Gracias, Señor. Bendice a cada mamá aquí, Señor. Bendice a cada mamá del otro lado de la cámara, del otro lado de donde nos escuchen, Señor. Te pido que traigas tu bendición sobre cada mujer, Señor, sobre cada precioso tesoro, Señor, que tú has creado, que son las mujeres. Bendícelas, Señor, llénalas de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que traigas salud, que traigas paz, que traigas amor, Señor, que traigas gozo en sus vidas. Y te pido en el nombre de Cristo, Señor, que si hay algo que las está llenando, Señor, a lo mejor de angustia o de tristeza, te pido que tú lo lleves, Señor, atado a otro lugar, que les traigas tu gozo y tu paz, Señor. Dales salud, dales sabiduría, dales gracia, dales paz, dales paciencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llénalas de tu Espíritu Santo con doble porción. Te damos gracias porque no nos dejaste a los hombres solos. Gracias, Señor, porque tú en tu infinita bondad y misericordia nos diste a una esposa para que, Señor, seamos uno solo, y entre nosotros formemos a nuestros hijos, Señor, para ser hombres y mujeres de Dios, Señor, y para que podamos nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto, porque solos no podríamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, hoy, mañana y siempre.